6 de septiembre de 1952. Conservadores incendian periódicos liberales en el marco de la violencia que desde tiempos inmemoriales aqueja al país. El sábado 6 de septiembre de 1952, un grupo de manifestantes conservadores atacaron e incendiaron los periódicos liberales y las residencias de los dirigentes de esa colectividad, Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo. En el marco de la espantosa violencia que se vivía en Colombia en el país desde 1940, todo ello debido a un discurso pronunciado por Laureano Gómez cuando exigió que los conservadores hicieran la guerra civil. Decía Laureano en esa época, esto vino publicado en varios portales y lo pueden usted encontrar en la Radio Nacional. Decía Laureano, es el régimen de la amenaza. Guerra civil si el candidato elegido no es satisfactorio para el conservatismo. Guerra civil si no se deroga la Constitución de 1936. Guerra civil si no se acaban las garantías a los trabajadores de Colombia. Guerra civil si no se deja al fin que el Partido Conservador gobierne la República a su antojo. La guerra civil no la van a ganar los conservadores sin hacerla. No entregamos nada a una amenaza, no por jactancia, ni por ferocidad, ni por terquedad, sino porque una república se hace invivible cuando los extorsionadores se convierten en amos. Eso lo había pregonado el dirigente conservador y de manera evidente se cumplió. Según relata en el diario El Tiempo Enrique Santos Molano, esto lo cuenta él el 5 de septiembre del 2012. Dice que el liberalismo que había obtenido el poder lo perdió en 1946, pero mantenía intacta su fuerza en el Congreso, lo que hizo que la fracción conservadora se dedicara a la violencia. Cuenta Santos Molano, un sermón calenturiento en Chiquinquirá de un sacerdote de la Orden de Predicadores al terminar el 25 de agosto de 1946, una misa de acción de gracias por la victoria azul del 5 de mayo, incitó a los fieles a cumplir con el sagrado deber de eliminar liberales, señala el escritor. Naturalmente que eso causó gran revuelo entre los conservadores. Para esa época, todo lo que saliera de los sermones de los jerarcas eclesiásticos era considerado como palabra divina, como recomendaciones de Dios que había que seguir al pie de la letra. Y eso, desde luego, desató una ola de violencia. Cuenta Santos Molano, obedientes, los feligreses a la salida de la iglesia atacaron a reconocidos líderes chiquinquireños y mataron a 5 de ellos. Siguió el intento de asesinato en Tunja del miembro de la Dirección Nacional Liberal Julio Roberto Salazar Ferro, herido de 2 puñaladas el 19 de septiembre. Esto lo cuenta Santos Molano en su crónica del tiempo. Bueno, en abril de 1948 fue asesinado el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán y esto agudizó aún más los odios y la violencia. El 12 de noviembre de 1949, es decir, un año después, se oficializó la guerra civil, pues se organizaron las guerrillas liberales en Los Llanos, Antioquia, Tolima, Caldas, Los Santanderes y Valle del Cauca. El canal institucional 20 años describe así la terrible situación que se vivía en esos instantes. Se exacerbó la época de la violencia instaurada en una rabia colectiva y ciega, divisiones políticas, y esto abrió el camino para la formación de nuevos grupos armados que buscaban defender sus intereses a falta de representación. La violencia no solo se vivió en la capital, surgió también en las zonas rurales y urbanas del territorio nacional, dejando a su paso un país dividido y con miles de muertos que con motivo de sus preferencias políticas salían a la calle a defender sus ideales. El 27 de agosto de 1952 en Antioquia, las guerrillas liberales entraron en acción una vez más, y así lo cuenta Santos Molano en El Tiempo. Nada conseguía detener la guerra civil. El 27 de agosto de 1952, 6 policías cayeron en un ataque guerrillero. Un ataque guerrillero liberal contra las instancias de Zabaleta y La Cabaña en Antioquia. El 2 de septiembre, en una emboscada de la guerrilla,
liberal del Tolima, en el sitio de la Ribera, murieron, por otra parte, 5 agentes de la policía, subraya Santos Molano. Esto motivó la respuesta conservadora, que consistió en atacar los periódicos liberales y las casas de los dirigentes de esa colectividad. Los 5 agentes muertos fueron declarados héroes nacionales, pero después de la ceremonia, unas 300 personas que asistieron lanzaron gritos de abajo el bandolerismo liberal, viva el Partido Conservador y mueran los asesinos de policías. Y marcharon hacia sus objetivos, prensa y dirigentes de la colectividad en oposición. Sigue diciendo el columnista y historiador Santos Molano. A las 1:30 de la tarde se dividieron en grupos, asaltaron los edificios de los diarios liberales El Tiempo y El Espectador y los quemaron. Inmediatamente, sin que ninguna autoridad hiciera el menor intento de impedirle su visión pirómana, incendiaron la casa de López, que colindaba en la calle 24 con la del presidente Urdaneta Arbeláez, respetada por las llamas que eran destinadas únicamente a la residencia del expresidente liberal. Los incendiarios sabían lo que hacían. Enseguida marcharon tranquilamente, en el mismo orden y con los mismos gritos, por la carrera séptima hasta la calle 70, donde quedaba la casa del doctor Carlos Lleras, y le aplicaron idéntico tratamiento ardiente, afirma en su nota. El ruido de los linotipos ahogaba el de los disparos que se hacían desde la calle. Un grupo de revoltosos, a los gritos de ¡viva el Partido Conservador! ¡Viva el gobierno!, disparaba sobre el edificio toda clase de proyectiles, dice Jaime González Parra en su libro El tiempo de mi época. Una violencia, un derramamiento de sangre fratricida que se sabe cómo comenzó desde 1810, pero que nadie sabe cuándo y cómo, y mucho menos cómo habrá de concluir.